Decimos y te damos gracias, Señor amado. Gracias, Padre, porque hoy en este día tú has preparado un remanente en este lugar. Ahora yo reprendo todo espíritu, Señor, contrario a tu palabra, Padre amado. Y te pido, Señor, esta palabra pueda ser guardada en lo más profundo de nuestros corazones, Padre Santo. En este momento pedimos, Señor, ser lleno de tu presencia. Gracias, Señor. Abra su Biblia, mis queridos hermanos, en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 6. Amén. Libro de Jueces, capítulo 6. Si lo tiene, diga amén. Libro de Jueces, capítulo 6, verso 1. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel iba sembrando, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Verso 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es palabra de Dios. Pueden tomar su asiento. Es una palabra que ya prediqué en algún momento, pero hoy Dios me volvió a hablar, y lo maravilloso de la palabra que no es como la moda. Si usted me ve hoy, quizás estará de moda una remera, algo que usted tenga puesto, pero luego para los hombres va a salir otra mejor, o de otra calidad, o de otra temporada, y esa que tú tienes ya pasa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre en nosotros. Por eso hay algo que yo medito en este versículo, en esta palabra. Decía aquí en este versículo, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián era uno de los hijos de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos con Sara, y tuvo como 4 hijos más con otra mujer, que es la concubina, en la cual está este hijo Madián, y tuvo otros con otra mujer. Pero ¿a qué voy en esta palabra? Madián. Dice la Biblia que en Israel, Madián, ¿usted sabe lo que significa la palabra Madián? Madián significa competencia. Madián significa pleito. Madián significa contienda. Eso significa Madián. Y yo medito en esta palabra. Dice: los hijos hicieron lo malo. ¿Y qué entiendo en esta palabra? Y mi asombro no es de asombrarme que Israel nuevamente haga lo malo. Porque si leímos la palabra y leemos la palabra de Dios, podemos entender cómo era el pueblo de Dios. Dice la Biblia que Dios lo libertó de la esclavitud, le dio del maná, hizo lo que estaba para ellos, hizo lo que quería con ellos, lo que ellos pedían Dios le daba. Pero dice que el pueblo era desagradecido con él. Cuando Moisés subió arriba al monte, y dice la palabra que ahí le dieron los 10 mandamientos, dice la Biblia que cuando él descendió, ya el pueblo empezó a levantar becerro con sus arcillos. Entonces encontramos a un pueblo rebelde, un pueblo que constantemente Dios amaba, pero también era un pueblo que no, desagradecido podemos decir, era con el Señor. ¿Y qué medito aquí? Nuevamente, dice la palabra, nuevamente, después de haber hecho tantas cosas Israel, nuevamente vuelve a hacer lo malo. ¿Y qué quiero hablar a través de esta palabra? Yo quiero que tú abras los oídos hoy, porque Dios te va a hablar. Dice la Biblia que Israel hizo lo malo, y como hizo lo malo, Dios los entregó ante un rey llamado Madián. Entonces, ¿qué entendemos de esta palabra? Cada vez que tú hagas lo malo, cada vez que tú hagas lo indebido, cada vez que tú hagas lo que ya sabes que no tienes que hacer, tú estés
tú estás al merced de demonios, al merced de Madián, al merced de espíritus que pueden tomar tu vida. ¿Usted es consciente de eso? Cada vez que usted peca delante de la presencia de Dios, usted le abre una puerta, ya sea en pensamiento, ya sea en acto, ya sea en palabra. Usted le abre una puerta al enemigo. Usted, hermano, los demonios existen. Los demonios existen. El espíritu también existe. Los ángeles existen. Pero los demonios también existen. Y cada vez que tú haces lo malo, tú estás dándole lugar a demonios a que tomen tu vida. Decía aquí en esta palabra, Madián, sinónimo de competencia, de pleito. Dice la palabra que aquí estaba Madián con su pueblo, el pueblo de Israel. Por 7 años el pueblo tuvo que estar bajo su dominio. Dolores, dice aquí la palabra que ellos empezaban a sembrar y los madianitas iban, le arrebataban, le quitaban todo lo que sembraban, los empobrecía. Israel era empobrecido por causa de Madián. ¿Y cuántas veces por causa de hacer lo malo nos empobrecemos nosotros también? ¿Cuántas veces nos empobrecemos por hacer lo que a Dios no le agrada? Por andar en lugares donde no debemos, por decir cosas que no debemos, por pensar cosas que no debemos. Dice aquí la palabra, ellos hicieron lo malo y por 7 años se estuvieron bajo el dominio de Madián. Sin querer, nosotros estamos bajo dominio de espíritus contrarios a las de Dios. Por eso vienen los pensamientos raros muchas veces. Por eso después cuando nosotros hacemos lo malo, lo que no debemos, ya no tenemos ganas de servir. Por eso ya no venimos con otro entusiasmo en la iglesia, no tengo ganas de nada. Es porque estás haciendo algo que no tienes que hacer. Y así tú le estás dando puerta al enemigo, le estás dando puerta a Madián para que tome dominio de tu vida. Hablaba la palabra en una prédica anterior. ¿A quién tú estás alimentando? Porque dependiendo a quién tú estás alimentando, el que va a gobernar tu vida es el que va a tener dominio de ti. Y dice la palabra que en este lugar, en ese momento, que el pueblo estaba siendo tan persuadido por este pueblo que dice que empezaron a irse en cavernas, empezaron a irse en cuevas, porque dice que no aguantaban el tanto, como dice, empoderamiento de este rey, de esos madianitas. Y entonces, ¿qué medito aquí, iglesia? A veces pasa, podemos ver a nuestro alrededor. Madián, recuerda, sinónimo de competencia, sinónimo de pleito, sinónimo de también sufrimiento, es sinónimo de guerra, sinónimo de pelea. Eso es Madián. A veces pasa y sucede que hay pleitos en nuestra vida, hay competencias en nuestra vida, hay cosas en nuestra vida. ¿No será que estamos siendo gobernados sin querer por un espíritu que no tiene que estar en nosotros? ¿No será que hay algo que no está acorde a lo de Dios? ¿Y a qué me dijo en esta palabra? Tampoco te sientas mal por eso, porque es normal que muchas veces las personas del mundo envidien tu vida. Envidian, porque hay algo que quiero que dejar claro. Mientras tú piensas en tener cosas que el otro tiene, hay gente que quiere lo que tú tienes. Es así, iglesia. Mientras tú quieres lo que el otro quiere, lo que el otro tiene, el otro quiere lo que tú tienes. Y es así. Sin querer, no miramos lo que Dios nos da y queremos tanto más de Dios, queremos otras cosas que a veces somos como Israel. No nos conformamos con los dones que ya nos dio Dios. No nos conformamos con las cosas que nos dio Dios y queremos lo que tiene el otro. Pero Dios te dio lo que sabe que tú vas a ser utilizado. Y mientras tú piensas en el otro, hay otros que quieren lo que tú tienes. Por eso yo medito en esta preciosa palabra una gran verdad. Hermanos, decía aquí, el pueblo hizo lo malo. Y este es un buen momento. Dios me daba esta palabra esta palabra la he compartido en el grupo hace un tiempo atrás. Pero esta semana Dios me inquietaba. Yo estaba buscando una palabra y yo decía, es Santa Cena, hay una palabra. Y Dios me hablaba del perdón. Yo me conmovía en mi casa porque Dios me hablaba a través de esta palabra acerca del perdón. Qué importante es. Estamos en Santa Cena, iglesia. A veces sin querer, como decía aquí en su palabra, Israel fue producto de su maldad, fue echado con un rey donde estaba en su dominio, donde estaba en su territorio, donde fue así acechado, sufrió dolores,
sufrió escasez, sufrió dolencias. Y yo medito en esta preciosa palabra también una gran verdad. Hermanos, yo medito aquí que estamos en Santa Cena y hay cosas que no tienen que estar en nosotros. ¿Sabe qué meditaba en mi hogar? Y Dios me traía a la memoria cómo el pueblo cambia, la gente cambia. Ya los tiempos no son como los de hoy, pero tampoco crea que los tiempos de antes eran mejores que los de ahora. Porque hay que adaptarse a lo nuevo, hay que adaptarse al tiempo presente. Pero a lo que voy es que la palabra de Dios se está cumpliendo. Hay muchos corazones que están siendo endurecidos por Dios. ¿Hace cuánto que tú no le pides perdón a tu hermano? ¿Hace cuánto que tú tienes que pedir perdón, pero el orgullo está ahí y tú no puedes quebrar? Tú no puedes decir, no, te perdono, no, voy y te pido perdón. Hermano, Dios me hablaba tanto en esta palabra. ¿Hace cuánto que tú no pides perdón al que tú has ofendido? Yo meditaba aquí en esta palabra. ¿Sabe qué? Yo tuve santas cenas. Cuando Dios me llamó, Dios me dio ministerio. ¿Usted piensa que a mí me daba vergüenza siendo pastora levantarme y pedir perdón al que yo ofendí? ¿Usted cree que a mí, ay no, qué va a decir los hermanos? ¿Qué va a decir la hermana? ¿Sabe por qué? A mí no me importa qué diga usted. A mí no me importa que piensen los demás. Si yo tengo que pedir perdón a alguien porque ofendí en palabra o en hecho, yo me levanto y de hecho lo he hecho. Cuando Dios me habla, ¿sabe por qué? Porque ahí Dios te hace libre. ¿De qué me sirve guardarme rencor, guardarme cosas en mí? Lo único que va a causar en mi vida es darle puerta, darle dominio al enemigo. Por eso Dios me hablaba en esta palabra. Hay muchos que están siendo esclavos del perdón. No son libres porque falta que pidan perdón. Dios me habla en esta palabra. Tú tienes que perdonar. Yo no sé por qué te digo esto, pero Dios me hablaba en esta palabra. Tú tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, tú puedes estar bajo el dominio de Madián. Tú puedes estar bajo un dominio de espíritu. Y lo que Dios quiere es hacerte libre. Porque Él ya envió a su único hijo a morir por nosotros. Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Mire, iglesia, por eso yo medito en esta preciosa palabra. Algo que Dios siempre hizo es tener amor hacia su pueblo. Si tú fallas, lo hablábamos tiempo atrás con algún familiar. ¿Sabe por qué muchos no quieren venir a la iglesia? Porque el enemigo los tiene tan engañados diciendo que ellos cometieron un error. Ellos piensan que son el error y por eso no se pueden acercar ante Dios. Ellos cometieron un error, pero no significa que son el error. Por eso muchas veces nosotros mismos nos limitamos. Cometemos un error, pero no soy digno de servir. Cometiste un error, pero tú tienes que seguir sirviendo. Porque Dios quiere que tú sirvas a pesar de los errores. Mientras que vengas ante Él y pidas perdón y te humilles ante Él, Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Tú tienes que aprender a perdonar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano aquí en la iglesia. Tú tienes que aprender a perdonar. Y se lo digo yo porque un tiempo yo lo hice, me levantaba y pedía perdón y no me da vergüenza decirlo porque Dios me liberta y así Dios quiere libertar tu alma. O te quieres volver a tu casa con la amargura que has venido. Tú quieres venir aquí con esa amargura, has venido con una amargura y quieres salir con esa amargura o quieres ser libre. Aprende a perdonar. En esta palabra dice que Dios siempre mostró su amor. A pesar de las dificultades, ¿sabe qué hizo Dios? Dijo, perfecto. Aquí el pueblo de Israel estuvieron bajo dominio, ya no sabían qué hacer. Como nosotros, acudimos a Dios a último momento a veces. Si pudiéramos entender que Dios siempre es primero, las cosas hubieran sido diferentes. Israel, dice la palabra, que luego de haber sufrido por 7 años, dice que comenzaron a clamar a gran voz a Jehová. Y dice que ahí Dios los escuchó. ¿Qué quiero decirte con esta palabra? Que cuando tú decidas levantarte, ahí Dios va a hacer una obra. Ahí Dios va a escucharte. Cuando tú decidas, pero de verdad, comprometerte en la